rehabilitar a las víctimas, un sector muy importante de la ciudadanía. Entonces la iban a dejar como un convidado de piedras, por si la JEP quería. No, la Corte Constitucional dijo, es la Procuraduría la que tiene que entrar per se a esos procesos, en defensa y en representación de la ciudadanía, en defensa de las víctimas, tutela. ¿Qué querían? Querían proteger a los magistrados y jueces de la JEP y no a los ciudadanos que tutelaran. La Constitución del 91 dijo, la tutela no es para proteger a los funcionarios que violen derechos fundamentales, sino al ciudadano afectado por esos derechos. Entonces ahí iban a dejar una solidaridad de cuerpo, una tutela limitada para que no prosperara. Me parece que eso se corrigió y se corrigió bien. Quedó con la reglamentación que tiene la tutela en la legislación general. Aspectos muy graves que me preocupan. No voy a hablar de los civiles, porque como siempre decían, no, eso es para meter a la cárcel a Uribe, y a mí no me preocupa eso. Ellos verán, déjenlo como quieran, yo vivo juzgado a dar la batalla que sea. Yo he procedido honorablemente. Déjenme hablar de temas que me parecen graves. Primero, hombre, sigue amnistiable la corrupción. Los tipos de la FARC, ¿cuántos sedes del Banco Agrario saquearon? ¿Cuántas alcaldías y gobernaciones saquearon? Y eso sigue amnistiable en un país fatigado de la corrupción. Anoche el Senado introdujo una buena modificación, que allí el gobierno está protestando. El Senado dijo, no puede haber beneficios a los violadores de niños, porque tanto a los violadores como a los secuestradores de niños les dan todos los beneficios de la impunidad. Ojalá eso que hizo el Senado anoche se mantenga firme. Militares, hombre, quedan los militares condenados, quedan condenados a la JEP, porque como los igualaron con el terrorismo, y entonces quedan sometidos a confesar un delito, aún no cometido, para evitar ir a la cárcel, o a ir a un juicio con el riesgo de que los condenen a 20 años de cárcel. Sigue la impunidad a los delitos graves y la elegibilidad. Mire, primero, no debería haber elegibilidad de delincuentes condenados por delitos atroces, la hay. Segundo, por lo menos tendrían que tener, como en España, una sanción seria, previa, plenamente cumplida para ser elegibles. Tampoco lo hay. Tercero, tienen una justicia a su amaño, que es la JEP, tampoco se tienen que someter a esa justicia, simplemente tienen que declarar que acudirán. Pero ni siquiera va a haber un juicio previo por parte de la JEP. Tampoco se exige que haya previamente, antes del ejercicio político, un proceso de reparación de víctimas. Tampoco que haya una sanción de esas sanciones irrisorias que están previstas en el acuerdo con la FARC. Eso es bien grave. Entonces le he hablado de los militares, le he hablado de la elegibilidad, le he hablado de la impunidad, etcétera. Son temas que le dan mal ejemplo al país, que desmoralizan las Fuerzas Armadas. Si usted me pregunta por qué no los corrigió la Corte, yo, recordando mis tiempos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, diría porque la Corte en esta ocasión no tenía espacio para corregirlo, porque eso viene del acuerdo inicial. Senador, teniendo en cuenta pues lo que usted nos ha expresado hace algunos momentos, de digamos algunos elementos que usted considera positivos y los otros, los cuales usted calificó como que le preocupan, justamente hace algunas horas la misma FARC ha expresado pues su preocupación e intranquilidad por los elementos que quedaron finalmente aprobados por el Senado en la noche anterior. ¿Qué se viene a partir de ahora? Porque todavía hay algunos elementos que faltan aprobar y que de alguna manera todavía no dejan el camino tan libre o tan tranquilo, califica inclusive por la misma FARC de sentirse así, para lo que son las próximas elecciones. Esto pasa ahora a la plenaria de la Cámara. Ojalá nuestros compañeros en la Cámara, que son acuciosos, diligentes, hay 4 compañeros en la Comisión Primera, Santiago Valencia, Álvaro Hernán Prada, Eduardo Rodríguez y el doctor Hoyos y María Fernanda Cabal, ojalá ellos puedan mantenerlo del Senado y aún mejorar, porque si bien el ideal es que no haya JEP, yo creo que toda mejora que se le pueda introducir es bienvenida. El gobierno está protestando y está muy bravo por lo que aprobó anoche el Senado. Entonces ahora el gobierno quiere quitar eso en la Cámara de Representantes.
ojalá no lo quiten. Y mientras tanto el Centro Democrático seguirá en las calles de Colombia pidiéndole a los ciudadanos que nos ayuden con su firma para poder revocar la JEP. ¿Dónde deberían ir los militares? Deberían ir a su juez natural, la justicia penal militar. Yo lo tendré que reconocer ante el país. Uno de mis errores de mi persona, uno de los errores de mi persona como presidente, fue que por una equivocada concepción democrática, muy débil en la defensa de la justicia penal militar. Hoy creo en ello. Y tengo que decir que nuestras Fuerzas Armadas deben tener como único juez la justicia penal militar con beneficios por supuesto para los delitos que puedan haber cometido entre tal fecha y tal otra. Hay que seguir en esta tarea. Señor senador, hay una cosa en todo este tema y es el reclamo que han hecho algunos sectores ciudadanos y políticos frente a lo que habría sido un aparente engaño o una aparente trampa dentro del proceso de paz, así lo han calificado algunos sectores, porque se dijo en un principio que las FARC no iban a poder participar en política hasta que no pasaran por la JEP y hasta que no hubiesen pagado las penas y las condenas que determinara la JEP. Hablábamos con Humberto de la Calle el pasado sábado que estuvo aquí en Medellín y lo que nos decía era que, por el contrario, que eso sí había quedado pactado desde el principio y que es el Congreso de la República, al que usted pertenece en este momento, el que ha entorpecido todo y que por eso los integrantes de las FARC van a tener que participar en política sin haber pasado por la JEP. Le voy a recordar esa historia de manera sencilla y resumida. El Centro Democrático denunció todo eso. Recuerdo al senador Honorio Enríquez en Santa Marta con una valla que se le hicieron quitar. Vota por el sí, el Timochenko presidente. Pero el Centro Democrático, ¿por qué denunció todo eso? Por el estudio del texto del acuerdo inicial. El artículo 36 del capítulo de justicia del acuerdo inicial permite que la FARC haga política sin restricciones, sin condición de que el delito sea político o atroz, sin reparar que haya pasado por la justicia o sin la justicia. Y se sabía de las curules regaladas. Entonces, cuando el Centro Democrático decía, pueden ser elegidos los delincuentes de delitos atroces, les van a regalar curules, no hay un día de cárcel, unos decían, no hagan caso, esos son mentiras de ese paraco de Uribe. Y cuando mejor trataban a mis compañeros decían, esos del Centro Democrático son unos pastorcitos mentirosos. Siempre nos dijeron mentirosos. Y entonces muchos colombianos votaron por el sí, atraídos por la paz. Es que la paz es una palabra cautivante. Y hoy se han dado cuenta que nosotros nunca mentimos y que el gobierno engañó. Es que el mismo doctor de la Calle, tan señorón, debería tener en cuenta, recordar lo que él dijo. Dijo, si gana el no, no hay acuerdo. Y enseguida ni siquiera hizo posible que hubiera unas enmiendas importantes al texto original. ¡Qué dolor! Senador, cambiando de tema, ya pasando de la Justicia Especial para la Paz hacia la parte de los próximos comicios, queremos saber desde Actualidad Política cómo se va a elegir el próximo representante por el Centro Democrático, el próximo candidato por el Centro Democrático a la presidencia de la República. Hemos visto pues varias cosas de los candidatos, incluso una de las cartas que alguno de los precandidatos envió pidiendo que ni Oscar Iván ni el doctor Luis Alfredo Ramos se presente. ¿Cómo va a ser entonces al fin esta selección? Los cinco candidatos son de lujo por su preparación, su carácter. Mire, haberle dicho no al plebiscito no era fácil. Para mí sí, yo he jugado, soy viejo, voy de medianoche para el día. Unos candidatos jóvenes que le dijeran no al plebiscito era correr riesgo para su carrera política. Y ellos con carácter corrieron ese riesgo. Son personas que le dan una garantía al país de derrotar la corrupción. Y además tienen mucha claridad de cómo recuperar la economía, menos impuestos, más salarios, congelamiento relativo del predial, achiquitar ese Estado burocrático. El Estado tiene que ser fuerte en educación y salud y hay que achiquitarlo en materia burocrática y acabar el derroche, etcétera. ¿Quiénes son esos cinco candidatos? María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Rafael Nieto, Carlos Holmes, el doctor Iván Duque. Extraordinarios. ¿Qué han definido?
han definido que el 11 de diciembre, por un sistema de encuestas, debe haber candidato del partido. Esta mañana estaban ultimando detalles en una reunión. Yo no he asistido a esas reuniones, tuve una conversación con ellos por teléfono. El doctor Luis Alfredo, él gallardamente ha dicho desde hace mucho rato que él no es candidato si no sale una sentencia, la que estamos esperando, absolutoria. Que, hombre, se cometió esa injusticia de tener a un hombre inocente 3 años en la cárcel. El doctor Oscar Iván es un patriota. Desde febrero quedó claro, el Santos fue sobornado por Odebrecht y en el afán de la reelección, él fue el que dirigió todo para que entraran todos esos platales. Por eso aquí lo que se dice de un senador y de otro se están quedando en las divisiones inferiores. Hay que subir hasta la cabeza que coordinó la entrada de ese dinero. El doctor Oscar Iván no. En el caso del doctor Oscar Iván no hubo soborno. Él le pagó al publicista del Brasil conforme a la ley y después apareció que Odebrecht, una máquina criminal, le habría hecho otro pago adicional al publicista del Brasil, que también dice el expediente que esa plata no fue pues a través de la campaña, que fue un pago directo. El doctor Oscar Iván desde febrero dijo que él se apartaba del ejercicio de la campaña porque se dedicaría a clarificar todo eso. Nosotros confiamos en su buen criterio patriótico y ahora o más tarde él tiene que clarificar eso y él sabrá cómo hacerlo porque él es un hombre muy valioso para el país. Uno no puede pensar en él solamente para estas elecciones, sino para el futuro. Pero Oscar Iván es 7 años menor que yo, es 3 años menor que el doctor Fajardo. Oscar Iván es un hombre de presente y de futuro. Doctor Uribe, pero teniendo en cuenta de pronto, digamos, la actualidad también y digamos, el termómetro que se siente en el ámbito político, estos 5 candidatos que usted o precandidatos que nos mencionó, si bien tienen una trayectoria y un reconocimiento, para algunos sectores, digamos, que todavía no alcanzan a figurar de una manera como tal vez en su momento lo hizo el mismo Oscar Iván Zuluaga. Eso, digamos, senador, y permítame hacerle esta pregunta, ¿no lo ha llevado a pensar lo que también se le preguntó al doctor Germán Vargas Lleras en algún momento, a pensar en alguna posibilidad de acercar en algo esos puntos que en algún momento los tuvieron cerca y no los alejaron? Y de hecho Germán Vargas Lleras, discúlpeme Juan, Germán Vargas Lleras, desde que renunció a la vicepresidencia de la República, en varios espacios, en varias declaraciones, como decimos popularmente en Antioquia, le ha hecho cambio de luces al Centro Democrático buscando una posible alianza. Bueno muchachos, si yo tuviera chispa e ironía, diría, no ha habido cambio de luces, sino de otras cosas. Entonces, el doctor Germán Vargas Lleras, lo voy a decir con todo respeto, el doctor Vargas Lleras apoyó el plebiscito. Los candidatos nuestros se jugaron su futuro político diciéndole no al plebiscito. El doctor Vargas Lleras sacó ahora un buen plan económico, parecido al que el Centro Democrático viene proponiendo hace mucho tiempo. Pero ellos aprobaron todas las nefastas reformas de este gobierno. Entonces, mire, como le digo yo a los candidatos del Centro Democrático, valerosos, que se jugaron su futuro, que decirle no a un plebiscito por la paz es muy difícil. Montarse en el discurso de la paz es muy fácil, la palabra paz es cautivante, decirle no es muy riesgoso, y lo que te diga ahora que lo diga yo, abuelo, es medianoche para el día, que he vivido jugado, he vivido como una moneda en el aire, sin calcular, está bien, pero estos candidatos que podían perder su futuro político, yo los tengo que respetar. Ahora, viene haciendo cambios radicales, unas rectificaciones. Me parece que lo último que ha pasado con la JEP es bueno, etcétera, etcétera. Mientras más personas haya en la orilla de evitar que esto sea una segunda Venezuela, mejor. Pero ustedes entenderán cómo tengo que luchar yo y preferir estos candidatos del Centro Democrático. Pues senador Álvaro Uribe, ha sido usted muy gentil con la audiencia y con la teleaudiencia de Telemedellín Radio, del programa Actualidad Política. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y sin duda lo vamos a seguir consultando para hablar de todos estos temas de país. ¿Usted me deja hacer una cosita de 30 segundos? Por supuesto, senador, adelante. Hombre, yo me quejo como antioqueño del maltrato de este gobierno a las obras del alcalde Federico Gutiérrez.
Esta mañana decían los colegas de ustedes, pero es que Antioquia no le respondió a Santos en el plebiscito. Hombre, Antioquia le puso esa cantidad, esos costales de votos en el 2010 a Santos, pero costalados de votos le puso en el 2010. Y a pesar de todo, a pesar de que perdió en Antioquia, le pusieron costalados de votos en el 2014. El señor gobernador, el doctor Luis Pérez y el doctor Federico Gutiérrez dijeron sí al plebiscito. Otra cosa es que el pueblo antioqueño anticipó los riesgos y le dijo no al plebiscito. Yo apoyé a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia. Antonio Navarro, oposición a mi gobierno, tuvo todo el apoyo en Nariño, los del Polo Democrático. Y este maltrato de Santos a la alcaldía de Federico Gutiérrez me duele mucho como antioqueño. Quería cerrar con eso y agradecer. Bueno, senador, le agradecemos mucho a usted por su tiempo y, como le decía, lo seguiremos consultando aquí desde Actualidad Política para hablar de todos estos temas que, sin duda, hacen parte de la agenda informativa y, sin duda, también hacen parte de los intereses de todos los colombianos. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde, 29 minutos. Estamos en Actualidad Política por Telemedellín Radio.